¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Volvemos de nuevo. Ya el pasado martes tuvimos el primer programa de reencuentro para hablar de nuestras cosas, de lo que pasa en Alicante, en nuestra provincia y en la Comunidad Valenciana. Por supuesto que hablaremos también hoy de obras, pero también hablaremos de política autonómica, de cómo se inicia este curso escolar, este curso político y de cómo va a empezar el curso escolar. Lo haremos en los próximos minutos aquí en este programa que ahora empezamos. Bienvenidos, comenzamos. Y para hablar de los asuntos que más nos interesan y que tenemos más al alcance de la mano, vamos a hablar con los invitados que hoy tenemos en nuestra mesa. Allí, en aquella esquina, está Mercedes Gómez Edó, que ha estado de viaje por muchas partes del mundo. Mercedes, bien hallada. Bienvenida. Y tanto, que tenía ganas de volver a casa, ¿eh? Muchas ganas. Oye, ¿has venido como andando en coche, en patinete? Digo, ¿las calles de Alicante te han dejado llegar hasta aquí? Bueno, cuando estaba a 3.000 kilómetros... No, la verdad es que el último viaje que he hecho no era muy lejos, era 1.000 kilómetros, Portugal, por cierto. Tendríamos que dar la bienvenida a los portugueses. Yo he leído el otro día que van a sustituir al turismo que falta en Benidorm. Se va a llenar de portugueses. Nuestros hermanos nos van a visitar. Bueno, pues sí, bienvenidos sean. Pues sí. Digo al estudio, aquí a la tele, ¿cómo has llegado? ¿Has llegado bien? Bueno, el servicio público, yo tengo un servicio público privilegiado porque es verdad, no soy consciente de que pase lo mismo, porque hemos hecho programas en los que contactamos con el ciudadano, pero la verdad es que yo considero que tengo un lugar afortunado. Tengo 3 autobuses para venir al centro de la ciudad. Y bueno, y la parada del tranvía. Y el tram que pasa por ahí. Por cierto, que la Albufereta se vio dañada por la Dana, ¿no? Bueno, pero ha sido curioso, es la primera vez, tengo que decirlo, ¿eh? Tengo que decirlo, no sé si es casualidad, pero es la primera vez que de la noche a la mañana veo una playa inundada, sucia, y al día siguiente no había pasado nada. La limpiaron rápido. Yo creo que la experiencia de las hogueras, ¿verdad? Hace mucho no ha pasado tanto como parecía que iba a pasar, ¿eh? Porque sí, el aviso era más duro y en la Albufereta se sufren los temporales. Se queda sin arena. Se sufren los temporales, sin arena, los muros se caen, en fin, no ha pasado tanto, es verdad, como podía haber pasado. Al otro lado está José Luis Núñez. ¿Qué tal, José Luis? ¿Qué tal, Andrés y compañía? ¿Ha pasado bien el verano, José Luis? Muy bien, muy bien. Nos acostamos con agitación política y nos hemos levantado otra vez con un ambiente dinámico para nuestros intereses como periodistas. ¿A ti te ha pasado también como a mí, José Luis, que a pesar de estar de vacaciones hemos estado siempre echando un ojo a la actualidad, sí, viendo, y no hemos desconectado del todo? Porque, aunque lo recomendable es cuando te vayas de vacaciones no hables ni de política ni de fútbol, eso ya no se cumple. Hemos hablado de política y de fútbol. Desde luego, además es que no nos dejan hacer otra cosa, porque ni acaba la política ni acaba el fútbol. El fútbol ha empezado a mitad de agosto. Y todas las polémicas que han rodeado. Y la política ni hablar. Todo eso. Gracias, José Luis, por estar con nosotros. Pedro Nuño de la Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido amigo? Muchas gracias por lo de querido y más por lo de amigo, claro. Bien, bien. Vamos, no estoy peor, que ya es bastante, ¿no? Amanece que no es poco. Oye, Pedro, buenos tiempos para la cultura. Yo sé que andas echando un vistazo a ver cómo evoluciona la formación del nuevo gobierno de la Generalitat Valenciana, de la Diputación de Alicante, para ver un poco cómo se configuran los escenarios culturales, que son en los que tú te mueves mucho y los que te interesan. ¿Son buenos tiempos para la cultura alicantina? Bueno, yo creo que, por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento, la concejala de Cultura tiene una bisoñez propia de Rómulo y Remo, ¿no? No quiero decir ni más ni menos. En Diputación está más formado y yo creo que, obviamente, el PP tiene que dar un giro a esa cultura dirigida por el PSOE de una manera muy determinista con sus amigos, ¿no? Y en ese sentido, siempre el centro derecha ha sido como mucho más liberal con la cultura que el direccionismo de izquierdas, ¿no? Bueno, yo te preguntaba si se abren buenos tiempos para esta cultura alicantina, con sello alicantino, porque es verdad que tenemos ahora mismo, por ejemplo, el foco puesto en el Marc con los soldados de Xi'an, los guerreros de Xi'an, y esto nos obliga a no bajar el listón. Eso ha sido un exitazo de Mazón.
Y yo, que no confío mucho en Mazón como intelectual, tengo que reconocer que tiene una vista como político asombrosa, ¿no? Y es que ahora no hay que bajar el político listón. no tiene por qué... No, un político no tiene por qué ser intelectual, tiene que estar bien asesorado por intelectuales de valía. Lo que Es queremos, sobre todo, son buenos exigirle a un gestores. político que además de sea políglota e intelectual es demasiado exigir. Si Bastante sabe, tienen con lo de y políticos. si sabe cocinar bien, pues mejor todavía. Pero Mazón cocina muy mal. lo que y lo sé buscamos- por su mujer, que es la que lo denuncia. Lo que buscamos son buenos gestores, al final, que sepan poner a las personas adecuadas en cada sitio. Eso es lo que está pasando ahora con el gobierno de la Generalitat Valenciana, que está Pero en encajando cualquier las piezas. don Andrés, quiero Hay que hacer una saludarlo. reflexión. Solamente Alicante ha conseguido, con los famosos guerreros, yo los conocí en China, sabe que quedan muchos por desenterrar, Sí. que hay millonario americano que va comprando guerreros, caballos por donde puede, y algún chino que lo desentierra sin permiso del gobierno, pero ni Bruselas ni Nueva York, cuidado, Bruselas y Nueva York han tenido tantos guerreros como hemos tenido nosotros. Eso es un éxito. Ahora indudable. nos falta, Pedro, bueno, Miquel Iceta le dijo el otro día a Pablo Ruz que se olvide de traer la dama de Elche a Elche, que se olvide. Pablo Ruz está insistiendo y ha puesto como ejemplo eso. Dice, han traído los guerreros de Xi'an desde China hasta Alicante con transportes especiales y no va a poder venir la dama Yo le voy de a Elche. decir una cosa con permiso. Yo he cenado 2 veces o 3 con el señor Iceta cuando no era ministro, cuando sí que era el gran maniobra, era un gran maniobrero del PSC, del Partido Socialista Catalán. Su cultura es el equivalente a alguien de párvulos. Ahora, Pero estará bien políticamente, rodeado, Pedro. bueno, ¿qué va a saber este hombre? Estará Vamos bien a ver. rodeado de asesores. Yo he leído, lo acaba de publicar en Información, si alguien quiere entrar, el diario Información, si alguien quiere entrar en Internet, cuáles son los motivos que alega el museo, que en cierto sentido estaba mi gran amiga de Albacete, el museo para no trasladar. Elche reúne todas las condiciones, de hecho ya la reunió, de hecho tuvo a la dama, reúne todas las condiciones para tener la dama en el Museo de Elche. Yo también lo creo. Así que desde aquí abogamos para que la dama de Elche, para que el gobierno se lo replantee, si este gobierno va a continuar, si va a haber cambio de gobierno, para que en cualquier caso las autoridades se lo replanteen y sí, pidan, exijan un transporte Pues no adecuado, se lo replantean, con mucha seguridad. Unas son de izquierda y otras para de que la derecha. dama de Por Elche tanto, esté aquí. al enemigo ni al Que agua. salude a Blas de Peñas. Blas de Peñas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido amigo? Muy bien. Ferias taurinas este verano Yo estoy interesantes, un ¿no? poco sorprendido con vosotros dos. ¿Por qué? Nos podemos hablar y no paramos. No, porque estáis un poco ingenuos. Sois Vale. un poco ingenuos. Vamos a ver. Yo siempre he pecado. ¿Quién ingenuo. dirige la política económica en un gobierno, en un ayuntamiento, en una diputación? ¿Los políticos o los funcionarios? Los funcionarios siguen siendo los mismos ahora mismo en el gobierno. Antiguamente en el ayuntamiento quiero de pensar Elche. que va a haber cambio Si en el cuando hay cambio ayuntamiento político. de Elche con un alcalde y una corporación socialista, un ministro socialista, con un ministerio cuajado de socialistas como es el Ministerio de Cultura en Madrid, no permitían que la dama viniera aquí con el cuento de siempre. Ya vino, ¿eh? Sí, pero ¿qué es? Sí, pero Vino y se la la última volvieron a propuesta que se llevar. hizo, Y ¿no? Carlos González andaba también muy Sí, cabezón pero, ahí detrás. pero Carlos Blas? González, siendo alcalde Pero andaba también socialista de Elche, empecinándose mucho y no empeñándose mucho. consiguió traerla. Un alcalde del PP va a traer la dama cuando no lo ha conseguido traer un alcalde socialista con un ministro socialista. Le van a dar a un alcalde del PP Ojo. el triunfo que no le dieron a Ojo. un alcalde del PSOE. Ojo que el alcalde de Soy Elche, Dori Pablo Genu. Ruz, es Perdonadme Blas, que os lo diga. si me permites, en mi ingenuidad, si me permites Soy- el director del programa, te voy a hacer una pregunta. A ver, Que se la hago a los socialistas. Usted sabe, tú sabes, Blas, llevamos mucho tiempo juntos, que cuando sale una pieza, sea un cuadro, las meninas, sea la dama de Elche, sea la dama de Baza, la de Balazote, todas ellas, se hace un informe al salir y otro al regresar. No hubo ningún apunte negativo cuando la dama de Elche regresa a Madrid. Por lo tanto, ¿cuál es el perjuicio? Claro, que es una esto cuestión... es un argumento Claro, básico. Ojo, Blas, Pedro, que es ojo, una Blas. cuestión política. No es una Ojo, cuestión Blas, que Pablo ni Ruz, el cultural. alcalde de Elche, es graduado, experto en sí. historia del arte. Sí, pero mira, Es decir, que pero él- es una cuestión él política. también sabrá Que un poco siempre se ha cómo dicho, conservar estas se ha cosas. puesto la excusa Bueno, que no era del el tema, traslado. que no era el Los tema problemas del principal traslado. de este, La han de este trasladado y no programa. ha pasado nada. Que no era el tema principal Pero de este dicen que programa. si se trae la dama aquí
Al templo de Davos no va a ir ni su padre. Que, digo, no era el tema principal de este programa. ¿Qué tiene el templo de Davos si le quitan la dama? Es como si... abogamos que no tiene nada que ver. La cultura egipcia con la cultura ibérica no tiene nada que ver, que yo sepa, vamos. Y yo el doctorado lo hice en Bellas Artes, vamos. Que nos vamos a ir a abordar los temas de este programa, pues si no, se nos va hablando de este asunto que es muy interesante y que todos abogamos porque la Dama de Elche vuelva al lugar donde fue hallado este busto ibérico, y así que desde este programa respaldamos también ese empecinamiento del gobierno municipal de Elche, del de Pablo Ruz de ahora y también del de Carlos González de antes, que también abogaba porque viniese la Dama de Elche. Vamos a fiestas de moros y cristianos. Anunciamos que este fin de semana Muchamel, esta población tan cercana a la ciudad de Alicante, tan amable y tan acogedora, celebra unas históricas fiestas de moros y cristianos donde hay citas que no hay que perderse. Bueno, destacaría pues sobre todo lo que son las fiestas relacionadas con todo lo que son los desfiles relacionados con con la entrada, la música. Nosotros cuidamos muchísimo la música. También el día 9, pues la procesión del día 9, que también es muy emotiva y es muy bonita. Pero vamos, yo creo que la entrada es lo que más la gente debe venir a ver, así que invito a todo el mundo que venga el día 10 a ver nuestras fiestas, que además este año coincide que en la entrada, además de las capitanías mora y cristiana, vamos a tener el centenario de los Pacos y el 125 aniversario de los Moros del Cordón, así que este año sí cabe va a haber más vistosidad en la entrada. Son históricas las fiestas de moros y cristianos de Muchamel, no sé si las conocéis. Hemos comido, Pedro y yo, hemos comido un montón de años con la poma yuenta y los xodíos. ¿Te acuerdas de los xodíos? Los xodíos y los pacos, ¿no? Y los pacos, bueno, organizaban el día del desfile, el día grande, unas comidas en el restaurante aquel, que además era un patio. Que era José Manuel Baró, era el cocinero. Ajá. Y hacía o arroz o gazpachos. Del Hotel Meliá, ¿no? No. Delfín y luego... Claro, sí. Lo estaba ubicando. Empezó en el Delfín, pero luego sabes que fue maestral y tal. Sí. Bueno, pues él siempre, todos los años, y nosotros después de la comida esa, desfilábamos con los moros con los xodíos, donde estaba Paco Alberola. Y había que hacerse el cojo. Claro, no, pero eso con los pacos. Es verdad. Mercedes, has estado en Muchamel, tú en las fiestas de moros y cristianos. ¿Sabes lo que yo siento ahora mismo? Que acabo de oír que desfilábamos después de la comida. Dios, tuvo que ser apoteósico. ¿Dónde estaba yo? Esas cosas son inolvidables. Sí. Tú conoces Muchamel también. Sí, perfectamente. Y aparte de felicitarles por las fiestas, porque han estado 2 años que, bueno, es verdad que el año pasado ya pudieron celebrarlas. Pero no del todo. Porque andaban todavía ahí con un poco de... sé del arraigo y de la efusividad, la tradición. Y además, y que además se lo toman muy en serio, porque a pesar de que tienen reconocido fiesta de carácter... Sí. Es fiesta de interés turístico autonómico. Sí. Ellos reivindican que sea nacional. Claro. Están trabajando ya para eso. Bueno, ya sabéis que ellos montan una infraestructura increíble. Tremenda. Si habéis Además, estado, lo sabéis. Vienen no solo de toda la provincia, de toda España, pero es verdad que, como sabéis, que en la provincia de Alicante hay mucha tradición de fiestas de moros y cristianos, que por cierto estos días se están terminando de celebrar en Villena, también otra cumbre. Bueno, hasta el día 10. Hasta el 9, hasta el domingo. Del 4 al 9, sí. Y luego ya sabes, el día 4 que fuera. Y lo pasado. Pues se están terminando de celebrar esas fiestas que también son multitudinarias. Gente de toda la provincia muy arraigada a las fiestas de moros y cristianos, la podemos ver este fin de semana en Muchamel. Somos como muy pedaños, ¿no? O muy localistas en esas fiestas. No me voy a meter con usted, que tiene el corazón y el cerebro repartido entre el de Petrel, pero sí que es verdad que yo, que he sido pregonero este año de las fiestas de Villafranqueza, cuando cité a los otros, parece que les había mentado a la madre, no sé, hay una especie de chauvinismo ahí. Pero mira, Muchamel, además en Muchamel, que para muchas cosas, yo también he vivido allí la cabalgata de Reyes, donde tienen una cabalgata muy tradicional, muy bonita, se empeñan en darle vistosidad a los hechos históricos y en rememorar hechos históricos y demás. Sabéis que las fiestas... Bueno, son fiestas, pero están basadas también en esa conquista y reconquista, en la soldadesca y estas cosas. Y muy religiosos, que cuando hablas con ellos te dicen, cuando hables de nuestra fiesta, no olvides nunca decir que son en honor de la Virgen de Loreto. De la Virgen de Loreto. Que es nuestra patrona, y nada, hecho. Pues, y todos cantábamos el himno a la Virgen de Loreto, si se acuerda usted, Blas. Sí, bueno pues desde nuestro gran amigo Armando Sala, al que no olvidaré nunca. Pero bueno, ahí han estado todos los directores de las cajas de ahorros, Pepe Payá, los políticos, venían allí a hacer el rendezvous
y nos lo pasamos muy Pues bien. este jueves es el pregón, el canto de la salve y luego ya el inicio con la banda de música de Muchamel, que en Muchamel la música es también un espectáculo. Y la banda, sí, la banda municipal que La tiene banda municipal es un espectáculo fantástica. y Oye, tú las ahí fiestas era de Pepe música Paya, son un fíjate. concierto en la Fíjate, calle. Andrés, tú ahí era un Pepe Paya, dueño de todos los tanatorios que hay en medio mundo, de las ambulancias que hay en medio mundo, con Armando cantando el himno de la Virgen de Loreto, era una maravilla. A la Virgen del Loreto empezaba así. Bueno, oye, que no Le sé, venimos a recordar. no sé cómo habéis venido hasta los estudios de la tele. Yo creo que Alicante ya está un poco más transitable. Ahora me contáis a ver qué os ha parecido el transcurso de estas obras de Alicante. Pero hemos salido a la calle a preguntarle a la gente qué tal las obras, qué le parece a usted, cómo se han gestionado estas obras. Un poquito mal por el verano que estamos pasando, pero bueno, muy contentos. Sí, pues por cómo va a quedar Alicante, claro, va a quedar, es lo mismo que cuando haces una obra en casa, que sabes cuándo empieza pero no cuándo terminas. Entonces esto pues pasa igual, porque yo veo a los obreros que a veces a lo mejor han parado un poquito a las horas del sol, pero a lo mejor son las 8 de la tarde y están trabajando. Entonces veo que se lo están tomando, sí, muy bien. Dentro de cuando el caos que se formó al principio de todo cortado y eso, pues bien, porque el puerto de Alicante, que yo paseo mucho por allí, verdaderamente pues da gusto la amplitud que se le está quedando. Ahora, cuando esté todas esas rotondas que estén terminadas, pues va a merecer un poquito la pena. Yo creo que más que nada era urgente. Llegó a ser urgente y sigue mal. Pero bueno, ahí está. No podemos opinar porque acabamos de llegar, pero claro, queríamos ir a la CAP y nos íbamos por un sitio equivocado. Han empezado rápido, lo importante es que terminen rápido y listo. ¿Qué os parece? ¿Cómo ha ido la gestión? ¿Cómo analizáis la gestión de estas obras? Que la señora diga todavía íbamos a la CAM. Íbamos a la CAM. Es que les he visto, es verdad que yo andaba por ahí con el equipo y les he visto que iban buscando. Sí, no, pero ¿por dónde en vez de pasamos? decir íbamos al Banco Sabadell, íbamos a la CAM. O sea que es... Yo, con permiso de todos los presentes, que ninguno vive en el centro, yo que vivo... Pero estamos en el centro con frecuencia. En Doctor Gadea. No, yo es que lo vivo y lo sufro. ¿Han trabajado mucho los trabajadores? Pedro? Pues yo creo que hay pocos. Es decir, a ver, lo primero, el ayuntamiento podría haber segmentado las obras, es decir, hacer una escala, pero como lo han querido hacer todo al mismo tiempo, y no se olvide que... No han querido, han tenido. Querido conductor, no olvide usted, usted que viene de antes. esa radio del Vinalopó, no olvide usted que Alicante es un embudo. Es decir, ¿por qué existe la Rambla? ¿Por qué existe el Barranco de las Ovejas? ¿Por qué existe el Barranco de la Lufereta? Que han dicho que se ha puesto bueno. Yo recuerdo en el 83, las dos grandes riadas. Las dos grandes... El otro día escribiste que afortunadamente no ha caído una dana... No, ¡Claro! Aquí no. El otro día escribí en el periódico de este Pero de todas grupo... maneras, Pedro, no has sufrido tú solo. Yo te voy a explicar una 87, perdón, 83 y 97 Sí, pero mira, fueron bestiales. No, pero Le mira, recuerdo las con lo que fechas. dices tú del centro, una experiencia muy breve. Para ir desde la playa de San Juan al Club de Regatas. ¿Te cuento el recorrido? Juan tú vives 23, en otra... por donde está Mediamar, donde está Juan 23, salir por San Vicente, doblar por el Rico Pérez, bajar por la avenida de Salamanca, coger lo que es la calle Oscar Esplá, irte hacia la Casa del Mediterráneo y entonces puedes llegar al Club de Regatas. Ese fue el recorrido. O sea que no lo has sufrido solo tú porque vives en Gadea. No, Es que ahora, nos que hemos usted vivido en me la va a playa de San decir, Juan. o todos los aquí presentes, que están 12 horas escuchando el martilleo de los neumáticos. Vamos a ver. Venga, hombre. Yo voy a reivindicar. Sea usted un poco conmiserado. Yo voy a reivindicar Claro. reivindicar las dificultades, digamos, aledañas al asunto. Yo vivo en Benalúa Sur, ¿de acuerdo? Para mí eso era una gran ventaja, porque tenía la salida de Alicante libre. Expedita, absolutamente. Pues eso sí, eso no ha sido así este verano. Es decir, cuando uno cogía la autovía, que si ya no es la M30 de Alicante, o sea, si no lo era, yo creo que sí, ya lo es, hace falta algo más. Pues ya en este mes de agosto ha sido caótico. Pero tampoco hay que olvidar de dónde viene esto. Esto viene de, primero, una falta, vamos a decir, competencia del ayuntamiento de no abordar un tema para el cual se le acababa el permiso. O sea,
tienen que presentar la ejecución de obras en una fecha determinada para que se les liberen los fondos de dichas obras. O lo hacían ahora por no haberlas hecho antes, o se veían en un grave compromiso. Y luego también lo importante punto número 1. es coincidir con aguas municipales. Claro, por supuesto. Para no ir cada una por su lado. No, es que lo de los parte de las colectores obras es es por una las cierta, aguas municipales. Lo de No aguas colectores, Pero luego es una cosa. Aguas municipales, hidroeléctrica, telefónica, Sí. todas las empresas de servicio, Pero es porque que, es curioso parece que ser- los grandes entubamientos que hicieron Tienen que hacerlo al en mismo época tiempo. de Luna tengan que volverlos a hacer ahora. ¿De quién es la culpa? De todos los alcaldes. No, Porque, pero bueno, a ver, acabo vamos a enseguida, ver. acabo enseguida. Vamos a ver, Pedro, vamos a ver. los Acabo enseguida. los colectores tenían Cuando ya la más de riada 50 del años. 83 Sí, pero- se magnificó y se vivió en propias carnes urbanísticas el problema. Pero no tiene ¿Sí que o ver no? una Sí, tubería. absolutamente. Que luego se 40 repite en el años, 97. Pedro. Absolutamente. Una tubería, ¿Sí o no? Pero Pedro. hay una cosa- Una tubería Pero de es hace verdad que 40. esas tuberías ya tenían 40 o 50 Primero, años. el ayuntamiento... Por tanto, es verdad que las No, tenían que- señor. Había que Si las cambiarlas. últimas las hizo Luna. No, que no, yo sepa, no, Luna no tiene viñetos. Las del puerto no. Aguas municipalizadas Pero- ha cambiado tuberías que tenían 40 años, que lo han 50. reconocido. Algunas sí. Ingenieros de El ellos. ayuntamiento Tenían que Bueno, saber. en cualquier caso, El José Luis, ayuntamiento saliente oculta la programación de las obras. Claro. pero en cualquier caso, José El Luis, ayuntamiento entrante, que resultó ser el mismo, pero que no había dicho qué iba a pasar. Cambios. Bueno, claro, sí, evidente. Que no había dicho lo que iba a pasar, entra y planifica. Y planifica de la manera que planifica. Pero en cualquier caso, esto ha José sido Luis, un no ha sido- perjuicio no ha sido que a mejor. mí me gustaría escuchar con otro contexto político a los comerciantes, y cuando digo comerciantes me refiero a restaurantes. se han quejado, ¿eh? No, sí, pero me hubiera gustado ver en qué lugar del cielo estaba el grito. hombre, si se esto han llega a quejado, ocurrir pero en cualquier en caso otro han sido contexto 2 político. meses express. El viernes Sí, abrieron ya el paso el de paseo Mártires de la Libertad. Menos mal. Es decir, Menos mal. han cumplido la Lo que palabra. pasa es que el centro sigue como sigue y Pedro, Bueno, el pero- hombre está sufriendo los martillillos. No tarda. Los martilleos no de- tarda. Pero si duerme, y cuando duerme, esto, pero si Pedro duerme y con cuando lo esto que pase haga, ya Claro, veremos. si se siente. quita. Bueno, No inicio. se siente. Las hace ironías fáciles como Oye, Jaimito. que me lo dijiste tú, que nada más te las quitas para escuchar a Beethoven. Bueno, ¿Cómo no? escuchadme, No, aparte de me esto. las quito para hacer el amor. Si nos ponemos así ya... Mercedes, Ah, Pues bueno, si es yo quería- silencioso, mejor. Una cosa, hemos hecho programas donde hemos comentado con la gente las incomodidades que ha producido todo esto. Es evidente que hay obras que son necesarias y esta era una de ellas y se ha aprovechado para hacer cosas. No hemos hablado del presupuesto. A mí me parece muy grave que haya que haber utilizado el tramo final porque se acababan los plazos. Esto es una falta de previsión total. Lo que ocurre es que estamos haciendo una cosa aquí en la mesa, me parece a mí, que es criticar algo sin proponer una alternativa. Vamos a ver, que debían haberlas programado, que debían haber hecho esto progresivamente, que debían. Creo que también tenemos que hacer una concesión, y yo no soy amiga de ningún político especial. Me cae bien Mazón porque lo veo guapín, ¿eh? Pero nada más. Pero yo quiero Eso dicen deciros... de Pedro Sánchez también, ¿eh? Sí, pero no es una... Ah, el estilo de belleza es diferente, a mí no me va el otro. Entonces, quiero deciros que también hay que proponer alternativas. Es cierto que no hay unos canales de comunicación muy directos, yo siempre estoy promoviendo un poco la comunicación a través de las asociaciones de vecinos, pero es evidente que Alicante tenía que hacer esas obras, van a quedar más bonitas, y luego, Pedro, te digo una cosa, a ver, ping pong, y cuando hace obras el vecino, porque en eso sí nos hemos dado cuenta de que cuando vives en comunidad los vecinos hacen obras en verano también, y es especialmente Hombre, la de la también. siesta, Y si hace el vecino de totalmente arriba, amada por los Mercedes, si las vecinos. hace el vecino de arriba, peor Recuerdo todavía. las críticas que hubo con las obras del aparcamiento subterráneo de Alfonso el Sabio, que fueron brutales, y con las del tranvía en Plaza de los Luceros, y ahí está. Bueno, claro, Ahora todo el mundo y está ahora mismo, contento ojo, de ver, ojo, de ver que ahora el mismo gran empiezan- aparcamiento que tenemos de ojo, que ahora Alfonso mismo Sabio. empiezan las obras de Aguilera. Claro. Y después ya irán las de Benalúa. Pues Pedro, hay que cambiarlo a que viva Aguilera. Las obras siempre son molestas, desde las de nuestro vecino, y es verdad que son las Claro. primeras, y muchas veces, o la mayoría de las veces, no cuentan ni con el permiso adecuado para hacerlas, eso también hay que decirlo, pero se hacen. Pero bueno, es que las de la ciudad, y sobre todo, es que en el mes de agosto, vamos a ver, en una ciudad que presume, y con razón, de convertirse, de estarse convirtiendo en una ciudad tan visitada y tan turística, ¿planificas unas obras para el mes de agosto del puro centro? Vamos, Bueno, pues eso no parece- se le ocurre ni al caso de la manteca. Parece que para los alicantines ha sido la mejor fecha, José Luis. Es al menos Hombre, bien. la Hay todos. evaluación que está Voy a ser, Bueno, voy a ser específico, voy- si me deja, claro. Rápido porque voy a cambiar de tema. Bueno,
Tengo aquí los nombres. Juan Luis Gallego, Miguel Ángel Campos, ambos ingenieros, uno arquitecto, y el abogado que más sabía de urbanismo en la época, José Luis Ortuño. Firman y hacen el anteproyecto para que los políticos lo rotulen de cómo deben ser esas obras. Estoy hablando del año 90. Nadie las ha hecho. Por lo tanto, ¿es incompetencia de los políticos, sí o no? Claro, bueno, es otro contexto. Yo lo que pasa es que, a al ver, margen dejadme de un eso, momento, que tengo que cambiar de te digo asunto. muy rápidamente, por lo que ha dicho José Luis. En agosto, o lo que has dicho tú, en agosto, los hoteles llenos, los restaurantes con colas para comer 3 o 4 turnos. Y los alicantinos en la playa de San Juan. Claro. Entonces, ¿dónde estaba la gente? Bueno, en Campello. A pesar de las obras. Y los ¿Quién se alicantinos iba en la de playa de Alicante? San Juan, que tú también lo has hecho otros años, Pedro. Y... No, yo como soy una vieja señorito... Así que a mí me ha pasado... Espere. Yo, poco menos que nací, vamos, a los pocos días de nacer, ya vivía en la Plaza de los Luceros. Pero era porque mi familia vivía ahí. Perdone. Por lo tanto, he vivido todas las obras y no obras de la Plaza de los Luceros, que no han sido pocas, ¿eh? A mí me ha pasado como esta señora que salía en el Pulso. Es verdad que he estado fuera y cuando he llegado me he encontrado que, pues que ya estaba la cosa un poco más aligerada. Oye, el inicio Pero de... estará aligerada para esta señora como usted, para mí no, ¿eh? Inicio de curso Cámbiate de político. piso. Un momento, Claro, cambiamos no de voy a asunto. venir con usted y el Inicio de proletariado. curso No he llegado a ese político que tiene convencimiento mucho que marxista. ver con el curso escolar también. Es verdad que durante este verano, y antes lo decía José Luis, hemos estado un poco, en fin, conectados de aquella manera porque la política no ha desconectado. Ya no se le dan 100 días de apremio a los gobiernos que entran para que empiecen a ponerse en marcha. Ahora ya se empieza a criticar desde el día siguiente de la toma de posesión y esto es lo que ha pasado durante este verano con la designación de plazas de los profesores, del profesorado que tenía que incorporarse a su nueva plaza para este mes de septiembre. Ha habido ahí cierto lío porque parece que la consellería que antes gestionaba Compromís pues no lo dejó del todo bien o lo dejó más bien algo enredado. Le preguntábamos al conseller de Educación, José Antonio Rovira, si está todo preparado para el inicio de curso. Pues el inicio de curso creemos que se presenta bien. Hemos estado todo el mes de agosto trabajando, todo el personal de la consellería, muchos funcionarios, porque la verdad es que no se dejó bien preparado. Básicamente no hemos cambiado nada, salvo unas horas de educación secundaria que se habían quedado suspendidas por una sentencia y vamos a dedicarlas a dar refuerzos a los alumnos, porque estaban las plantillas de profesores para poder dar esas horas y eso es lo que vamos a hacer. No nos dejaron bien planificada lo que es la provisión de puestos, pero a base de mucho esfuerzo en agosto hemos conseguido terminarlo. Así que el lunes esperamos que todo niño tenga su maestro, todo joven tenga su profesor de secundaria y el curso comience con normalidad. No dejar las cosas hechas supone indirectamente hacer un boicot, ¿eh? No tiene sentido que si normalmente el curso se dejaba preparado a 31 de julio, y que ya en septiembre lo que ya son pequeños ajustes, pues el mismo 31 de julio faltaban notas por entregar de tribunales. Claro, no puedes hacer la provisión de puestos cuando aún no han terminado ni las oposiciones ni el plan de estabilización. Hay cierto boicot, decía el Partido Popular durante este verano, lógicamente. En ese traspaso de poderes. Yo pienso que, primero, vamos a ver, una transición política en la parte administrativa no es fácil. Pero tendría que ser limpia. No es fácil. No se pueden meter papeles debajo de los... Yo lo del boicot, yo lo del boicot no sé hasta dónde puede pasar. Porque también he oído que el PP había cesado no sé cuántos que no correspondía cesar. Bien, estos son... Además, la contestación del consejero es una contestación de libro. Yo haría la misma si me nombraran y me encontrara. Porque al final tú te encuentras el trabajo que han hecho otros y estará mejor o peor hecho. Yo hablar de boicot no lo sé, porque además tampoco he oído que eso se haya manejado tanto en los medios de comunicación. Hombre, Lo que sí que está claro es que eran situaciones muy dramáticas porque eran personas que no sabían dónde tenían que ir en el peor momento. Que este conseller tomó posesión el 16 de julio. A esa fecha ya tendría que estar todo... Hay que decir una cosa muy clara. Hay que decir una cosa muy clara. Esto ha sido una herencia de nuestro amigo, el exalcalde de Muro de Alcoy, que ha sido el que ha manejado todas las historias y el que ha dicho, vais a encontrar aquí una buena papeleta.
Vamos a dejarnos de tonterías de Pero historia. él no era el de cultura, ¿no? Él estaba en trabajo y... No, pero, bueno, pero tú preguntas, rasca en Valencia y rasca con el Está Marsá, ¿no? Marsá, Sí, Vicent Marsá. No, Vicent Marsá de conseller. Rasca y verás tú. Pero él se refiere a... No, tú rasca allí. Rafa Climent. Claro, Rafa Climent. Claro, tú rasca que no va por el conseller, va por el escalón de abajo. Rasca allí y verás lo que te dicen. Cómo se encontraron los cajones. Eso es normal. Pues hoy, cuando entró el Partido Socialista con Ximo Puig de presidente, vino a decir poco más o menos lo mismo del equipo que había presidido. Por eso decía yo que era... Por eso Pedro, decía yo que era una Pedro dice, contestación esto de es libros. normal, pero vaya, el juego sucio... Vamos a ver. El juego sucio A ver si no es partimos normal. del principio de la cuestión. El principio de la cuestión es que Rovira, profesor de la Universidad de Alicante de Economía, heredero de Diego Such, otro gran Fue director economista, general, Gran gestor, ¿eh? Y lo Por eso quiero situar la este cosa. verano. Fue director Ha demostrado territorial este de- verano su gran ¿Sabes capacidad que fue de gestión. director territorial de educación? Por eso quiero centrar la cosa. Él hubiera querido la Consellería de Economía. Es su íntimo amigo con el que comparte casa en Valencia y muchas más cosas, el señor Mazón, el que le pide que por favor se haga cargo de una de las consejerías más complejas como es la de Educación. Como usted sabe, en esas transferencias que el Ejecutivo Central hace a los ejecutivos autonómicos, la más fuerte es la de Educación. Educación, más, sanidad. cada autonomía, incluida la de Murcia, que decían los catalanes que no Es era la más autonomía, que eso era ideológica. Murcia. Es la que más utiliza la ideología para dirigir a La los que más ha niños desde utilizado pequeños. Compromís. No, bueno, yo ahí no llego. Porque hay compromiso. Pero la de que más marinera. presupuesto tiene De la sí que es marinera. conjuntamente con la de sanidad. Esos son cifras. Lo demás son tonterías. Entonces, Rovira asume esa consejería no en calidad de profesor universitario, sino en calidad de persona de confianza, de absoluta confianza del señor Y que Mazón. ya tenía la experiencia de Bueno, ser ha director demostrado, territorial de Pedro, ha educación. demostrado una gran capacidad de gestión para llevarlo. Y en el discurso, aunque dice... Hombre, José sigue Luis- viviendo en San Vicente, menuda capacidad de gestión tiene que tener. Hombre, para enderezar el tuerto que se ha encontrado, nada más llegar. Y es verdad que dice José Luis, hombre, un poco el discurso que tenía que hacer. A mí me parece que ha sido bastante suave, bastante protocolario. Es muy decir, político. Yo creo que ha Rovira sido es muy políticamente correcto, porque es verdad que se armó gorda, Yo he estado siguiendo de manera, porque no era una noticia que fuera totalmente de interés, porque bueno, ves que es una cuestión Bueno, para los afectados. Claro, efectivamente. Yo como he hablado con algunos y viendo, afectados- efectivamente, viendo la situación dramática de los afectados, que no sabían dónde tenían que ir, tal y como está ahora mismo la vivienda, los alquileres, que no sepas en qué destino te va a tocar. Bueno, situaciones dramáticas. Pero yo es que, vamos, hubo 2 semanas centrales de agosto, bueno, creo recordar, que es que había verdaderos... Se solucionaba, se volvía a caer el sistema. Eso ya no era cuestión de los 7 supuestos cesados en su día. A ver, la administración es una maquinaria paquidérmica. Hay que ver cómo se dejaron aquello. Y yo no conozco la autonómica, pero conozco la central. Y puedo asegurar que muchas veces los políticos tienen la capacidad de decisión última y de cosas gordas. Pero el día a día lo llevan, y alguien lo ha apuntado en esta En cualquier mesa, caso, fijaros... los funcionarios. En cualquier caso, fijaros cómo Rovira sí que ha dicho con esa calma que le caracteriza, ya está todo solucionado, a partir de lunes empieza el curso con Niños al absoluta normalidad. Para analizar a Rovira, Oye, debíamos hacer, don Andrés, en la segunda parte un del híbrido, programa no es un el hibridaje objeto del programa. del PSPV, Sí, es decir, Pedro, no es el Entiendo objeto del Galán programa. y Alianza Popular. Pedro. Y entonces sabría lo que ha salido ahí. Quiero decir que en la segunda parte del programa os voy a preguntar si vosotros habláis valenciano, valenciano-catalán, catalán, ¿es lo mismo, no es lo mismo? ¿O qué es lo que va a pasar en el Congreso de los Diputados cuando algún diputado valenciano vaya allí y quiera utilizar nuestra lengua? Pero ahora les voy a recomendar que si están pasando calor, que dijo el otro día aquí en este platón nuestro amigo Jorge Olcina, que el calor va a continuar por lo menos hasta noviembre, lo mejor que pueden hacer es aislar térmicamente sus hogares, las paredes, los techos de su casa, para evitar gastar en más aire acondicionado. Con el aislamiento térmico de Impimur se ahorra hasta un 50% en la factura de la luz, porque no hay que poner tanto el aire acondicionado, y cuando llegue el invierno nos pasará 3/4 de lo mismo con la calefacción. Se aguanta esa temperatura ambiente dentro del hogar gracias a este
Aislamiento térmico de Impimur. No se vayan, volvemos enseguida. Impimur, especialistas en aislamiento térmico, aislamiento acústico e impermeabilización. La mejor manera de ahorrar para siempre y tener tranquilidad dentro de casa, pase lo que pase fuera. Impimur, empresa líder del sector en los últimos productos tecnológicos de Europa en aislamiento térmico, aislamiento acústico e impermeabilización. Visítanos en impimur.com. Dicen que el agua es necesaria para sobrevivir, pero eso es quedarse corto, porque somos muy de saltar, de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida, de muchas vidas. El agua no nos hace falta solo para sobrevivir, nos hace falta para vivir muy fuerte. Bezoya, agua de mineralización muy débil, agua para vivir muy fuerte. Por eso este programa triunfa, ¿no? Porque desde un punto de vista muy positivo, pues se abordan los temas que son importantes para Alicante. La semana que viene, más. Vuelve Som Fils del Poble, lunes 11 de septiembre a las 9:15 de la noche. El gobierno en funciones de Pedro Sánchez ha autorizado a que se puedan utilizar las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados. Los 350 diputados de la Cámara van a tener traductores, van a tener personal que les permita entender lo que dicen aquellos que utilizan otra lengua distinta a la propia. Es decir, un valenciano cuando quiera entender a un vasco o a un gallego, o un andaluz cuando quiera hacer lo propio con un catalán o con un vasco o con un gallego, salvo que haya estudiado alguna de esas lenguas y la entienda perfectamente. Pero ¿y el valenciano? Dice Ximo Puig que van a meter la cuña de que en vez de llamarse catalán se llame valenciano-catalán. A esto el Consell, el gobierno de la Generalitat Valenciana, se opone. Y han presentado, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana ha presentado una declaración institucional para pedir respeto a la lengua valenciana. Bueno, pues que hemos hecho una declaración institucional para defender nuestras señas de identidad y para defender nuestra lengua cooficial, que es el valenciano. Y quiero aprovechar para trasladarles mi estupor cuando escucho a nada menos que un expresidente de la Generalitat Valenciana decir que ha solicitado que el Congreso reconozca a nuestro idioma como catalán/valenciano. Cuando un expresidente de la Generalitat tiene el cuajo de decir que esto se llama catalán-valenciano, es que realmente ya no sé, ya me imagino que debe formar parte de lo que Puigdemont está pidiendo para que su jefe Sánchez sea presidente del gobierno. Me imagino que como quieren países catalans, pues le habrán dicho, oye, y que Puig diga que es catalán-valenciano, porque es que no encuentro otra explicación ante el dislate sorprendente del expresidente de la Generalitat, que debería ir pidiendo perdón más pronto que tarde, con lo que acaba de decir. ¿Ofende esto del catalán valenciano? Bueno, no, yo a mí particularmente lo que me ofende es que se utilice todo esto de una manera tan torticera y tan política, porque Ximo Puig, que a mí me da igual, no ha propuesto que se llame catalán valenciano. Ximo Puig lo que ha propuesto es que cuando se refieran en el Congreso de los Diputados a la lengua, que por cierto es la que es, y es la que es según dice la VL y lo que pactó Zaplana entonces. No, eso no lo pactó un marciano catalanista. No es catalán valenciano. No, pero Ximo Puig no dice que se llame catalán, dice que se haga referencia al catalán/valenciano en el sentido de que efectivamente, y porque en el Estatuto de Autonomía al idioma que hablan los valencianos no se le llama catalán, sino valenciano, cuando alguien en el Congreso, pero que sea la presidenta o en un documento se refieran a que en el Congreso se hablarán o se podrán utilizar las lenguas particulares de Euskadi o de Euskera, y
O no, porque no dicen de cada sitio, ¿no? Sino siempre hacen la referencia, ¿no? ¿Cómo es? Catalán, euskera y gallego, ¿no? Pues que digan catalán valenciano, euskera y gallego. Eso no quiere decir... Pero es que aparte, que a eso no me quería referir, esto era una cuña. Vamos a ver, es que esto ya volvemos a lo mismo. Yo ya he pasado, esto ya lo he vivido. O sea, esto es una manipulación política y una utilización política que surge de que... Y con eso nos vamos a divertir en muchos aspectos, no solamente en este. Eso es una ocurrencia de Vox de cuando empezó la señora presidenta de les Corts a decir que lo que se estaba hablando aquí no era valenciano, que el verdadero valenciano es lo que pactaron no sé qué unos señores en el Puig, en tal. Bueno, bien, lo de siempre. Yo considero hay que ajustar ahí las esto piezas. Es lo de siempre. Hay que ajustar las piezas porque es verdad que el idioma es el nos que estaban llevando hasta el otro extremo. Sí, pero es que el idioma es el que es. Tenemos una denominación pactada y aprobada. Es el que es, pero es verdad, José Luis. Pero es el que es. Que en los últimos años el por gobierno mucho de que en Botani México nos estaba llevando al otro extremo. No, perdón, por mucho que en México diga que hablan mexicano, en México no hablan José Luis, tu mexicano. explicación no la mejora ni Diego. Ni el Andalucía andaluz. No lo hubiera mejorado ni el expresidente Chimo Puig. No lo sé. No lo hubiera mejorado. Quiero escuchar Hombre, a Mercedes. Tú decir que catalán / valenciano no es lo que dijo el señor Chimo Puig, sino que... Ahora lo vamos a escuchar, venga. Ahora lo vamos a escuchar, un momento. Lo montes como lo montes. Me habré expresado mal, pero no es eso. Me interesa mucho escuchar a Mercedes. Lo pintes, si se pone catalán por delante del valenciano, lo pintes como lo pintes, no deja de ser una concesión a Cataluña. Yo creo que estamos haciendo una demostración clara de lo que es maniobra de distracción. Bueno, estas situaciones que lo único que hacen es alterar las conciencias de los ciudadanos y enfrentarlos unos a otros, me parece estúpido totalmente. Y luego, bueno, como buena economista que he sido, mamá de casa toda mi vida, a ver, idiomas todos los que queramos. Y que no se pierdan, claro que no se deben perder. ¿Se están perdiendo las fiestas de moros y cristianos? ¿Y hay que ser moro o cristiano para estar en el Congreso de los Diputados? No. Entonces vamos a sacar estas tradiciones y conservarlas donde corresponde. Pero me parece que estar hablando de enfrentamientos, de la mezcla del idioma, de cuál va primero, cuál va después. Oiga, póngase a la cola, que hay otras cosas pero que resolver. Mercedes, es verdad que esto viene también de una etapa en la que se le han reído las gracias al catalanismo o se han acercado posturas al catalanismo. ¿Pero por qué? Y muchas personas en la comunidad valenciana no se han sentido Ya, cómodas. pero los rencores que quedan en la distancia, lo único que hacen es entorpecer el tiempo que necesitamos para resolver otros temas. Siempre ha sido así. Yo recuerdo, había, ¿verdad?, Lluís Alpera Leiva, que se acordarán los dos. Lluís. Yo he hablado mucho con él y era el jefe de lingüística de la Universidad de Alicante. Bueno, es que con otros compañeros, con Miquel, periodista compañero que está en... Bueno, yo no le encontraba el sentido a aquellas absurdeces. Es decir, vamos a ver, que si tiene gramática, que si no la tiene... ¿Pero por qué? Bueno, vamos a escuchar, antes decía Blas, no hemos escuchado a Chimo Puig. ¿Qué dice Chimo Puig de todo esto? Bueno, polémica. Por primera vez desde 1834, el valenciano, como el resto de las lenguas cooficiales, van a poder ser utilizadas. Y esto ya es en sí mismo un triunfo de la España plural, de la España diversa, de la España que quiere hablar en castellano y que quiere hablar en valenciano en nuestro caso, o en euskera o en gallego. Es que esta es la realidad, esta és Espanya. Compartim, per tant, esta idea de que a més en el Congrés aparegui clarament la denominació valencià, que és la nostra manera de visualitzar la nostra llengua. I quan vagin els diputats d'Alacant, de València, de Castelló al Congrés dels Diputats, podran parlar en valencià perfectament. Claro, y de entendernos perfectamente, como está ocurriendo ahora mismo. A mí la verdad es que no me entenderse entre ellos. No me termina de convencer. Díselo a un andaluz que lo entienda. No, yo a mí, sí. Pero díselo a un diputado andaluz o a un diputado de Bajo. Me parece mucho más injusto que alguien no pueda acceder a un puesto de trabajo por un problema con una lengua. Que importantes profesionales. Eso está pasando. Eso me parece más grave. Cuéntaselo a la actual presidenta del Congreso. Claro. Yo sí. Lo que hacía en Baleares. Pedro. Que ibas con tu título de medicina y te decía, si no hablas catalán,
Aquí no ejerces de... Pues a mí no, como ciudadano se va. no me representa esa señora ni los que hacen estas Pues cosas. es la presidenta del Congreso. de la mesa del Para que Ella, lo tengan lo en sé, cuenta, lo sé, ¿eh? lo sé. La presidenta del Pedro. Congreso nombrada por Pedro Sánchez. Lo sé, lo sé. Jo, Que a veces puc se nos parlar. olvidan las cosas. No tinc cap problema en parlar en català Això és o català, parlar no? en valencià. Això és català, el valencià és un poc Si més... vol, ara mateix parla en valencià perquè valencià és una sense- qüestió sense de tant paraules accent. i de l'accent. Una llengua es diu com diu el poble, o com diu el poble, que es té que dir. És a dir, si el poble valencià diu que això és valencià, tothom parlarem el valencià, no el català. Sí, lo que pasa no que mos también es entenem. verdad. Jo vaig ser la primera generació, promoció, que vaig estudiar el valenciano-català, català-valenciano, perquè és primer el valencià. No s'oblide que la primera obra de gran literatura, igual que nosaltres, el castellà, tenim el Quijote, jo soc de Chinchilla, el valencià entén a Janot Martorell. Janot Martorell, sí. Estem o no estem d'acord? Sí, sí, està bé. A partir d'aquest moment, el tirant-lo jo blanc. crec que és una qüestió, exacte, que tirant-lo blanc se cita en el Quijote. Sí, sí. És a dir, és una qüestió bizantina, és dir, anem a anar jaleo perquè si això és valencià o català. Jo crec que és valencià com l'americà, que té el seu diccionari, és americà. I la O és que... pregunta- No, acaba de seguides. Acaba de seguides. O és que Joyce o Beckett escriuen millor que, per exemple, Hemingway o John Dos Passos. No. Vamos a ver, Un Pedro. que escriu en anglès pur de la Gran Bretanya I l'altre- i els irlandesos més, i l'altre escriu en americà. Pedrito, la pregunta, Venga, cuidado. la pregunta del millón, Con perdón. Pedrito. También hace buena Pedrito. poesía Estellés. Vamos a ver, la pregunta del millón. Con todo lo que está ocurriendo en España, todo lo que está ocurriendo, con 4 millones de personas en pobreza total, ¿era necesario llegar a esto? Era Claro, los necesario, políticos tienen que- era necesario hacer ese A ver, tremendísimo gasto un apunte, en esto el va a Congreso, costar una pasta, con ¿eh? traductores, Sí. con aparatos para traducir. Era necesario. Los españoles han Pero tenido- si en Europa se están riendo de nosotros. Los españoles han tenido la oportunidad de decidirlo dos veces en los últimos 4 meses. Estuve no hace mucho, José Luis, en Irlanda. Esas y cosas me no las preguntaban, defienden los españoles. Ya, ¿qué ya, está bueno. pasando Nos las en meten España? con cuña. ¿Qué Bien. está pasando en España, de verdad? ¿Los españoles sois así? Como nos llegan a los, Ey, a los 24 demás- idiomas en Bruselas, cuidado, Blas. No, no, Sí, no, sí, tampoco es que- exageremos. Y en Alemania. Pero yo... En Bruselas se manejan 24 idiomas. Y ese es lo más importante ahora mismo. Está Sí, pasando en España. y en Saber Italia... si se va a hablar catalán o Sí, pero ¿qué hablamos? ¿Inglés, galeico, galeico, No, hablas galés, español. galeico, No, no, irlandés? Tú hablas el español, el castellano. Eso es lo que tienes que hacer. Bueno, Olvídate escúchame, del galaico y escúchame. olvídate Y de esto, creo- esto no solamente tengo era una problema. introducción. Sí, esto esto- solamente era una introducción por para eso- el tema que ya sabéis que hemos hablado, hemos escuchado al conseller de Educación, José Antonio Rovira, que precisamente una de las primeras medidas que ha anunciado ha sido la normalización del valenciano, el quitar, dice él, las radicalidades del valenciano de las aulas. Lo escuchamos. Sí, la lengua es algo que nos enriquece y nos debe unir como pueblo, pero nunca separarnos, ¿eh? Nosotros lo que sí que somos defensores del valenciano. Hay otros partidos que han estado dirigiendo educación que ellos mismos lo dicen. Su modelo de Estado son los països catalans y defender el catalán. Aquí no se va a estudiar catalán, se va a estudiar valenciano. Claro. Sí, pero yo voy a hacer un apunte. Vamos a ver, que aquí estamos entrando en el juego que nos ofrecen los políticos. Lo que se estudia en la universidad no es valenciano, es filología catalana, pero por una sencilla razón. Yo Si soy el de primera problema, promoción, si yo ¿eh? ya sé, que el problema es que se Yo llame fui de catalán. primera promoción. Yo, que ya digo que esto es un déjà vu, porque esto yo ya lo he vivido. Claro. Esto yo ya lo he vivido y además fervientemente. El problema es que se llame catalán. ¿Y yo en quién lo ha aquella abolido? época, Unión Valenciana. yo en aquella época dije, narices, pues llamémosle Yemosí. Aquí lo que viene a decir... Porque es que al final aquí lo el que- problema es un problema territorial. Lo que- Es el pero- mismo problema que tenemos los alicantinos en que esta comunidad se llame Comunidad Valenciana, Pero cuando se debería llevar el asunto Alcabina, que viene por a ejemplo, remarcar de Alicante, Rovira, Valencia y Barco, Castellón. El asunto que viene a remarcar Rovira es el giro que va a dar la Consellería de Sí, Educación claro. en las aulas. Por eso Es me decir, refería- Para que en Orihuela, en Villena, en Elda, en estos lugares donde estaban empezando a imponer el valenciano, sea de libre ¿Y elección. podemos negar que eso no es un tema de absolutamente político para su parroquia? Porque sabemos que la parroquia a la que se dirige Rovira Bueno, es la parroquia probablemente, que pero no, que yo más no sé, en José Luis, contra... a mí me encaja No, más dentro perdón. de la lógica. Muy bien, que más en contra ha estado de la inmersión lingüística. Pero eso también es así.
Otra cosa es que podamos discutir si el acelerador se pisó demasiado fuerte en aquellos sitios donde no se habla nada valenciano o no. Pero bueno, esto es una cuestión de reglamentación y yo creo que ahí se podría pactar. Igual que se llegó a un pacto claro para en su día, eliminar estas disputas que, insisto, lo ha provocado la señora presidenta del Scorch, de Vox, y con una intencionalidad clara. Pero si es que hasta el vicepresidente, yo le voy a dar la razón en una parte. Hasta el vicepresidente José Luis. decía que se estaba celebrando el misterio de Elche. José Luis. Bueno, pero José Luis, Si yo le me voy a dar la permite- razón. si Esos me son, permite el moderador, esos son ganas de meter el dedo en el ojo, Si me permite claramente, aquí el moderador. y de generar el debate que estamos teniendo hoy aquí. José Luis, Que, por cierto, ni el de las Cortes Generales con el tema de los idiomas al final acaban afectando. Eso sí, Yo los medios creo de que lo del comunicación es misterio verdad de Elche que es estamos muy tener la- pendientes de ese yo tema, creo que lo del porque misterio forma de parte Elche de la es tener la negociación piel con muy fina. Puigdemont y demás, pero la gente no está preocupada por si en el Pero Congreso de los escúchame, es Diputados verdad, se habla o no se habla. Es verdad que el valenciano que se habla en Alicante es diferente al que se habla en Alcoy, distinto al que se habla en Monóvar, Bueno. es muy Campello, diferente sin al más que se lejos, habla sí, en Elche. ¿Sabes cuántos italianos Y el hablan en Italia? castellano. A ver. Claro, Y el castellano. exactamente. Entonces, ¿qué me va a decir usted? ¿Que yo hablo mal el latín porque hablo el castellano? No, Claro. pero Andrés, Es que me lo voy a cargar. ¿sabes cuántos- Son lenguas provenzales. ¿Sabes cuántos Entre las italianos que se está el hablan en Italia? valenciano, que es parecida, pero no es igual al catalán. ¿O vamos a obligar ahora a los aragoneses a que vuelvan a hablar, Perdón. como en tiempos de Fernando Perdón. el Católico, el aragonés? En Pues Italia, pasa que no. en Italia se habla 41 dialectos diferentes Exactamente. del italiano. Y solamente en Sicilia 3. Muy bien. Y para poder aclararse, porque no olvidemos que Italia es Italia no desde hace tanto, en términos históricos, para aclararse lo que han hecho es adoptar una fórmula estandarizada, que es lo mismo que se ha hecho aquí, que es lo mismo que se ha hecho en Cataluña, que es lo mismo que probablemente, lo desconozco más, se haya tenido que hacer en Baleares. 41 en Italia. Y al final acaban hablando el italiano de Florencia. Yo no Estoy sé si allí tienen pensando problemas. O de Roma. A ver, En están Roma, tan A mí me deteriorados. cuentan que de Florencia. Están Que a tan mí eso sí que me deteriorados gusta, Italia. los discursos parlamentarios, porque yo creo que primero habría que arreglar eso, ¿no? Es decir, no puedes oír, yo no soy capaz, me encanta la palabra, pero la que allí se dice es basura, francamente. Yo creo que están tan deteriorados sus discursos, a lo mejor quieren diversificar las lenguas para que no todo el mundo entienda las cosas tan horribles que se están diciendo allí constantemente, porque otra explicación no tiene. De verdad que Según primero... lo que ha dicho, no me he enterado. Tenemos una lengua preciosa que la utilizamos muy mal. Yo creo que el peor sitio, se decía, es que los medios de comunicación no utilizan bien la lengua y tal. Por favor, ¿qué se está haciendo ahora allí? Se utilizan malas palabras, hay insultos. No se responde con lógica, se responde con agresividad, que es igual que ahora, ¿no? Hablamos de las lenguas con agresividad, no con amor a la lengua. El político que la defiende y el que la tira lo hace por política, no lo hace por amor. Entonces, claro, esta es la razón principal. Pero discutir de lenguas cuando se está hablando Pero tan fíjate, mal... Mercedes, el hombre de la calle, el de la boina que va por la calle, dice, un congreso de los diputados con 350 diputados que todos hablan el mismo idioma. Claro. Hay necesidad de que se hablen 20 lenguas dentro del Congreso de los Diputados. Cuando los 350 hablan el mismo idioma, el señor de la boina en la calle no lo entiende. Bueno, Dice, ¿pero oye, esto no qué sé es? si habéis pasado ¿Pero ya esto qué por es? la Plaza Gabriel Es que Miró, habéis visto yo la soy una fachada pena. del edificio de Correos, del antiguo edificio de Correos, que ya forma parte de la Generalitat Valenciana. Hemos estado allí porque es verdad que el curso político autonómico se ha abierto en Alicante allí, en el edificio de Correos. Vamos a pedir que nos pongan ahí algunas imágenes. Que Chimo Puig lo destinó a presidencia, pero que ahora dice Carlos Mazón que no va a ser presidencia. Que Que no veas qué despacho se hizo se Chimo va a quedar Puig en la casa de Brujas y que esto va a ser para la Consellería de Innovación. Menudo Nosotros, despacho, sí. la hoguera que preside mi cuñada, que es la de Gabriel Miró, vimos cuando se hicieron las obras de mejora y qué muebles entraban y dijimos, solo en muebles se están gastando una millonada. Solo en muebles para arreglar ya un palacete ya hecho y con su propio mobiliario. Digo, ¿pero qué está pasando aquí? Que nosotros veíamos llegar los camiones en la callecita de detrás y descargar unos muebles carísimos de diseño, todo. Digo, bueno... Bueno, se ve que yo la Generalitat- hablé con el presidente de eso ayer. Pues se ve que- me lo se ve dejó que- claro. Se ve que le El curso, sobraban político millones se ha por todos abierto, sitios. el curso político se ha abierto ahí, en la sede de la Generalitat Valenciana en Alicante, en este precioso edificio de Correos que está en la plaza Gabriel Miró de Alicante. Y allí Carlos Mazón volvió a insistir en una de sus políticas estrella que ha puesto en marcha ya nada más tomar posesión, que es la eliminación de los impuestos de sucesiones y donaciones. Ayer anunciábamos la supresión del impuesto de donaciones
y de sucesiones, y ya podemos decirle que este anteproyecto, que finalmente espero que se pueda aprobar pronto por la vía de urgencia, que es como la hemos aprobado, pues beneficiará a 5.630 alicantinos, cogiendo los datos del año 2022, y supondrá un ahorro de 56 millones de euros en la provincia de Alicante. No sé si habéis tenido Mira, el lamentable caso de una pérdida y el tener que... Un dato que ha pasado y que lo hemos vivido en parte de mi propia familia. Una herencia de 200.000 euros. Hasta hace 2 días y hasta hoy mismo, hasta que se apruebe por trámite de urgencia. Pero se va a aprobar con carácter retroactivo al 28 de mayo. 81.000 euros. 81.000 euros. Con lo que acaba de anunciar Carlos Mazón, va a pagar 1.850 euros. Porque paga el 1%. Tú fíjate qué cantidad de burradas de impuestos teníamos aquí gracias al gobierno o al consejo anterior. Ese sí es un tema interesante. Vale, la Comunidad Valenciana es una de las comunidades que mayor número de impuestos ha tenido y que más impuestos estamos pagando. Porque lo estuvo denunciando ayer Mazón también. Estuvo diciendo ¿sabes tú que aprobaron hasta teníamos un gobierno impuesto? muy caro, decía ayer Mazón. Teníamos un gobierno muy caro. Hombre, y aparte, tú fíjate, la tasa al turismo... Ha preguntado Blas que cuánto, y le estoy dando la cantidad exacta, 340 millones en impuestos de sucesiones. Pues mira, 200.000 euros de una herencia te suponía al que cobra la herencia pagar 81.000. Oiga, yo no tengo 81.000, pues venda la casa. ¿Cuántas veces Esa es la contestación que te daba. Y ahora, gracias al equipo de Carlos Mazón y a su decisión, se van a pagar 1.800. ¿Os parece bien entonces? ¿Te parece Perfecto. bien? ¿A ti te parece bien? Vamos a ver. A mí 81 euros me parece altísimo, porque creo que el tope estaba en el 20 y pico por ciento. Saca la cuenta, 81.000 euros. Pero bueno, da igual, dinero, mucho dinero. Hombre, a ver, a mí yo echo de menos que no se haya de alguna manera contemplado una cierta progresividad en este asunto. Es decir, porque no es lo mismo que el abuelo nos deje, el papá, o sea, los papás nos dejen un apartamentito en la playa, que las grandes fortunas que de alguna manera pues se ven, o sea, no es lo mismo. Entonces, yo pienso que ahí debería haber una cierta progresividad, que no sé si va a haber, porque esto insisto... viene mucho también para las empresas. Es verdad que la empresa familiar, la Asociación de Empresa Familiar lo ha agradecido mucho, porque esto suponía un varapalo muy grande cuando se producía la transmisión de empresa de... Pero es que los impuestos al final graban el... graban eso. José Luis, ahí quiero yo entrar. Fíjate, Andrés, contigo. cuando escuche, mira, Pedro, mira, Pedro, cuando escuches hablar de las grandes fortunas, tienes que reírte, porque las grandes fortunas tienen la habilidad, el dinero y los asesores y los conocimientos para escaparse por todos los agujeros. Y los que pagamos esto... Pero esto nos pasa con todo. Pero es que lo que pagamos esto somos las clases medias. Pero es que esto nos pasa con todo. Pedro conoce a un amigo común, multimillonario, con una colección de cuadros impresionante, enseñarnos y decir nosotros, oye, pagarás mucho por esto. Y dice, ¿qué va? 3 duros. ¿No ves que me he dado de alta como anticuario? Los tengo para vender, aquí están. ¿Tú quieres comprarme este Picasso? Claro. Cómpramelo, vale 10 millones de euros. Pero, y estoy pagando 2 euros como anticuario, eso es una gran fortuna. Mira cómo se escapa. Sin embargo, yo tengo un cuadrito que me regaló Pedro, hecho por él cuando hizo la primera. ¿Me lo quieres dar a mí? ¿Y me lo quieres dar a mí? Y pues, bueno, ya ni hablemos. Yo quiero puntualizar que no se hace una raya con una tiza, con menos arte. De arte sí que he hecho el doctorado y esas cosas en Bellas Artes. Y me gusta y he sido muchos años crítico. Pero no sé si has sufrido esta situación, Pedro. Hay que distinguir algo tan fundamental y tan tramposo que depende de donde yo haga la herencia, no es lo mismo si la hago en La Mancha que si la hago en la Comunidad. Pero claro, ahí está la trampa. Pero las propiedades pagan donde están. No pagan donde están. No, las propiedades pagan donde están. Es que yo lo he hecho, lo digo porque lo hemos hecho en familia. ¿Dónde nos conviene más pagar? ¿En la Comunidad Valenciana o en La Mancha? Las propiedades pagan donde están. Por donde nos convenía más. No, Pedro, las propiedades y el dinero pagan donde están. A ver, o sea, la sociedad está en La Mancha.
Sin embargo, todos vivimos en Barcelona, en Valencia o en Madrid. Digamos los hermanos, ¿eh? Lo mismo era mi familia. Por el bien transmitido, si está en La Mancha, claro, pues en La Mancha. Pero, ¿dónde podemos hacer la declaración? En los 3 sitios. No. Porque uno es el administrador de todo. Y entonces puede derivarlo como empresa. Puede derivarlo como empresa, porque usted sabe que ya no somos sociedades. No vamos a entrar en este debate. Claro. Vamos a escuchar a la gente en la calle a ver qué nos dice. Hemos salido a preguntar a usted qué le parece que se haya suprimido este impuesto de sucesiones y donaciones. Fenomenal, claro, porque mis padres cuando heredaron de sus padres seguramente ya pagaron el impuesto que correspondía y yo lo veo fenomenal. Pues a mí me parece bien, porque nuestros padres ya lo pagaron. No, me parece muy interesante, que ya está bien, lo que no es lógico que en otras partes de España no se pague y aquí se estuviera pagando un dineral por una cosa que es de los herederos, que no tiene lógica. Entonces tendremos menos educación pública, menos sanidad y se tendrá que recortar de otras cosas, con que no sé qué es peor, ¿sabes? Lo que me parece que ya debían de haberlo suprimido hace tiempo. ¿Por qué? Porque sí, porque eso no. Era una cosa que ya se ha pagado y entonces otra vez a pagar, pues no me parece bien. El impuesto de sucesiones no debía de existir. Pero se recauda menos. ¿Eh? Bueno, pues se recaudará de otro sitio. O que se gasten menos en otras cosas, que son superfluas. Ahí está la puntilla, se recauda menos. Sí. Se ha hecho el cálculo, perdona, que lo sabréis vosotros expertos, se ha hecho el cálculo de cuánto se deja de ingresar. 350.000 millones. 340 millones. No, dicen 350, pero vamos. ¿Qué porcentaje resulta? Porcentaje de ingresos. Hablamos. Bueno, pero en cualquier caso la cuenta no se debe de hacer en función de sino de si es justo o no es justo. Ya. ¿Es justo o no es justo cobrar por esto? Por eso yo proponía, una cierta progresividad. Porque es menos justo cuanto tú menos dinero tienes. Como decía Blas, si su familia hereda 200 y tiene que pagar 80 y no tiene, pues no puede acceder a eso. Ahora, si son dos no le acaba de contestar a José Luis. Pero es que da la casualidad, y de ahí debemos partir, que la Comunidad de Madrid y otras comunidades ya dominadas por el PP tenían ya resuelto lo del impuesto de sociedades. ¿Cómo va a venir ahora Carlos Mazón a contradecirle la plana a una Isabel Díaz Ayuso? No, pero no. Yo no creo que ni siquiera haya contemplado qué piensa Ayuso de esto. Yo creo que ni siquiera ha pensado qué piensa Ayuso de esto. Mazón lo tenía muy claro desde el principio. Era un y discurso. lo que venía en su programa electoral era... aunque no lo tuviese. Bueno, lo tenía por eso. ¿Cómo va a ir en contra de un programa electoral? No creo que el PP no es de alguna manera creo que tenga nada coherente a esos niveles, digo. El propio Carlos Mazón cuando heredó la eliminación o la reducción de el propio Carlos Mazón cuando heredó de su padre, el médico, sufrió ese impuesto. ¿Puedo dar una opinión como mujer? Una opinión y cerramos. A mí me parece mucho más interesante esto que un tío por la calle me llame tía buena. Vamos, estaría encantada, francamente. Sí, bueno, ya lo saben los televidentes cuando la ven ustedes. Seguro que son muchos los que lo hacen. Yo ojo que no duerman en comisaría, con todos los respetos. Que pueden dormir en comisaría. ¿A usted qué le gusta más, tía buena o buena tía? Ya a estas alturas me da lo mismo, ¿eh? Es verdad que ese es otro debate. Os agradezco mucho que hayáis venido. Gracias, Mercedes Gómez, por haber estado aquí. Y me alegro mucho que hayas pasado un buen verano tan viajera como tú eres, con la mochila a cuestas y por ahí. No sabes lo que se puede hacer con el tiempo cuando lo amas tanto como yo. ¿Se echa de menos Alicante cuando estás en Vietnam? Se echa de menos... Claro, eso es lo bonito. Que volver siempre es maravilloso. Como decía Gardel, ¿no? Sí. Volver. Gracias, Pedro Nuño de la Yo he hecho la ruta de los Pirineos y de León, gasómica, claro. ¿Y sabes lo que me preguntaron en los Pirineos? Todo verde, todo parecía un cuento de Heidi. ¿Qué hacía yo de Alicante allí? Claro, eso me decían a mí muchas veces cuando estaba también por León o por... decía, ¿pero qué hacemos aquí? Uno de Alicante aquí? Es lo que no tenemos. Hombre, que no podemos salir de Alicante. ¿O qué? Es verdad que nos gusta mucho. Blas. Una amiga desde el Caribe. Mi marido me está echando en cara, ¿qué hacemos aquí? Estando en la playa, teniendo la playa de España. Bueno, eso también tiene delito, ¿eh? Irse al Caribe. Sí. ¿Qué hacemos aquí teniendo Alicante en la playa de España? Hay que hacerlo. ¿Qué es lo que quería el negro? Y ha dicho, dice la canción, ¿qué quería el negro? José Luis, muchas gracias. Ha sido un placer como siempre. Gracias. Y posiblemente los que han estado fuera ha sido huyendo del calor.
Has ido huyendo, sí, de esa ola. Era un buen pretexto, Ya nos lo dijo Jorge Olcina el otro día. Y el que viene, ¿eh? Oye, que no hagáis la ola ni os pongáis tan contentos porque dijo Jorge el otro día que vamos a continuar con las noches tropicales por lo menos hasta final de octubre. Qué Así bonito. que va a hacer calor. Y ya mucho vemos calor. en Doctor Gadea. Gracias a todos ustedes por su atención. Esta gente de la playa. Volvemos en el próximo programa.